Después de tanto tiempo aparezco. Muchos me escribieron, bueno, ¿qué tal el podcast que nos sigue? Quiero saber más sobre ciberseguridad y lo dejé ahí frisado. Primero que nada estuve con muchísimo trabajo, sigo con mucho trabajo, pero estoy tratando ahora de habitar otros espacios que también me siento más cómoda y en donde no entra capaz esa autoexigencia de que salga perfecto, que es la escritura, y por eso lancé un newsletter que se llama Los datos son tuyos, así que los y las invito a suscribirse. Y este episodio va a ser un poco híbrido entre lo que armé para la nueva entrega del newsletter y también para cuestiones que quiero empezar a comunicar dentro de este podcast. Muchas veces siento de que hay muchísima información de ciberseguridad, pero hay poca crítica en cuanto al match que hay entre la tecnología, la ciberseguridad, y es algo en lo que en este tiempo también estuve ahondando, ¿no? Como encontrar esa voz que quiero un poco, sin entrar en el detalle más bien de perfeccionista, ¿no? Que quiero compartir porque me parece que hay debates que se pueden dar, eh, los cuales son muy valorables, ¿no? Para lo que estamos viviendo justamente con esto de la tecnología, la inteligencia artificial, todas estas miradas fatalistas de todo lo que puede pasar. Y bueno, otra de las cuestiones también de poder retomar este podcast es que no lo voy a editar. Así que si ven que me confundo, que digo cosas que no están bien conjugadas, que a veces me pasa eso, ¿no? Que empiezo a querer escribir una idea y bueno, me gana en ese sentido más la velocidad en querer comunicar eso, antes de, bueno, de hacer una buena conjugación verbal, así que sepan disculpar o, por ejemplo, a veces me como algunas heces. Pero más allá de eso, lo importante es compartir, que se lleven del otro lado algo que los pueda acompañar si están escuchando este episodio. Y sobre todo en el episodio de hoy va a ser, como les mencioné al principio, distinto, porque escribí hace un rato, ¿no?, la segunda entrega de mi newsletter, que se llama Los datos son tuyos. Es otro espacio en el cual me siento muy cómoda volviendo a escribir porque me hace repensar varias ideas en este sentido. Y me parece que si no están, si no se sumaron al newsletter, vayan y suscríbanse porque voy a estar ahí también compartiendo libros que leo y demás. Y bueno, para no hacerla tan larga como decimos en Argentina, hoy lo que voy a hacer es leerles la entrega de la entrega número 2 del newsletter de Los datos son tuyos, que me parece, que puede plantear algo que tengo en mente en cuanto a la ciberseguridad, la tecnología, como les mencioné antes, y que me llevó a replantearme muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo, cuál es el espacio que quiero que lleve este podcast, el newsletter. También, hace poco lancé mi laboratorio de ciberseguridad que se llama Limay, que también los y las invito a unirse, en donde voy a poner toda mi creatividad y mi parte de docente, que me sigo formando en cuanto también a la parte técnica de ciberseguridad, que no hay que dejar de lado muchas veces, pero con una mirada un poquito más empática con el usuario y también con el estudiante, que hay veces que eso queda de lado. Y también no quiero dejar de lado mis convicciones, y es algo que por eso empiezo a compartir en estos espacios. De a poquito me voy soltando más, pero es algo que me cuesta, ¿no? Al venir de formación de ingeniería, ciencias duras, etcétera, sabrán. Para otras colegas que me escuchan se estarán matando de risa porque entiendo muy bien que a ellas capaz no les cuesta tanto, pero bueno, en mi caso mi recorrido es diferente. Así que sin mucho más, eh,
voy a pasar a comentarles de esta entrega número 2 que se llama Recuperar Internet entre la ciberseguridad y el impacto ambiental. ¿Nos robaron Internet? Una reflexión sobre el control, la seguridad y nuestras posibilidades. Durante los primeros días de enero terminé de leer Las redes son nuestras, de Marta Franco. Algo que me encantó es que se describe como un habitante de Internet desde 1999. Me hizo pensar en cómo nos identificamos con este espacio digital en el que vivimos y en la responsabilidad que eso implica. El ensayo de Marta me dejó con muchos sentimientos encontrados. De cierta manera fue esclarecedor, pero también muy inquietante. Describe de manera muy precisa cómo Internet, que en sus inicios parecía un espacio abierto y comunitario, fue capturado por intereses comerciales y corporativos, desde la privatización de infraestructuras hasta la centralización de plataformas. La autora nos invita a hacernos preguntas que incomodan. ¿Quién controla Internet hoy? ¿Y qué implica eso para nosotros? Mientras avanzaba en el libro, no podía evitar plantearme más dudas. ¿Es inevitable este escenario? ¿Estamos condenadas a un Internet monopolizado y vigilado? ¿Será que nos está faltando creatividad como usuarios? Y lo más importante para mí, ¿qué responsabilidad ética tenemos quienes trabajamos en tecnología y ciberseguridad? ¿Cuándo nos robaron Internet? Marta en su ensayo identifica 3 momentos claves. El primero fue la privatización de estas infraestructuras. Las redes creadas con fondos públicos terminaron en manos de muchísimas corporaciones. Por el otro lado, el segundo hito fue la mercantilización de los datos. Con la llegada de la web 2.0, nuestras actividades en línea se convirtieron en la base de un modelo de negocio que centralizó el poder en pocas plataformas. Y el tercer hito, la centralización de las plataformas. Hoy, unas pocas empresas concentran el control de Internet, facilitando el trabajo de los cibercriminales y complicando la autonomía de los usuarios. Estos momentos no solo cambiaron Internet, lo hicieron, de hecho, más vulnerable, más dependiente y, en cierta forma, menos nuestro. Internet, ciberseguridad y responsabilidad ética. Al leer este análisis, no pude evitar conectar estos hitos con la ciberseguridad, porque esto lo agrego yo. ¿Por qué Sol ahora viene a hablarme de esto? Muchos de ustedes se estarán preguntando. Y bueno, en gran parte porque todo está interrelacionado, ya sea desde la privacidad, la seguridad y por supuesto el impacto ambiental que muy pocos tecnólogos hablan o incluso especialistas, máster y demás en tecnología. Con respecto al punto 1, es decir, el hito número 1, que es la privatización de las infraestructuras, cuando Internet pasó a depender de intereses corporativos, plenamente solo de intereses corporativos, la seguridad dejó de ser un bien universal y pasó más bien a ser una decisión económica. Proteger las comunicaciones o la infraestructura crítica no siempre es rentable para las grandes corporaciones. Y acá es donde me pregunto, si bien existe toda una economía del cibercrimen, la cual me especializo a investigar y ver los últimos ataques, yo sé muy bien que las empresas, las grandes corporaciones, tienen toda la maquinaria monetaria para poder desplegar políticas de ciberseguridad, ¿no? Complejas que ayuden a que no pasen estos ciberataques dentro de su modelo de negocios. Pero acá viene otra pregunta, que tiene que ver más con Sol usuaria, Sol habitante de Internet, como dice Marta, que me gusta mucho, y es: ¿los gobiernos realmente están cuidando nuestros datos o simplemente delegan esa responsabilidad? Es una pregunta abierta que dejo acá para que repensemos entre todos, ¿sí? Ya sean mis estudiantes que están escuchando esto o leyendo del otro lado.
Ahora bien, la mercantilización de los datos, este segundo hito. El modelo económico basado en la explotación de datos no solo despoja del control, sino que también genera vulnerabilidades masivas. Muchas veces no es tu error como usuario el que expone tus datos, ¿sí? Porque muchas veces se tiene esta idea. Puede ser que, por ejemplo, un ataque a tu banco de preferencia o una red social o proveedor de servicios que vos confiás haya sido atacado. Entonces, ahí es cuando viene esta pregunta. ¿Estamos conscientes de cuánta información personal entregamos sin cuestionar? Y si me pongo a pensar un poco en el tercer hito, que es la centralización de las plataformas, que a ver, y acá también agrego una parte que no lo escribí en un newsletter, tampoco me gusta caer en estos fatalismos en donde no hay que usar ninguna red social y demás, sino que tenemos que, los grises, ¿no? Tenemos que ser usuarios que sepamos. No podemos quedarnos en simplemente, bueno, que me roben todos los datos y demás. Pero bueno, ahora voy a ahondar un poquito más en eso. La concentración del poder en unas pocas empresas convierte a estos en objetivos críticos. Y también dicho en criollo, ¿para qué atacar a miles de usuarios si como cibercriminal podés comprometer a una sola plataforma y afectar a millones de usuarios? Esta lógica es la que funciona a lo largo de todo el ecosistema del cibercrimen. Y obviamente si yo lo llevo a una perspectiva de usuario final, esto lo que va a hacer es reducir la autonomía de los usuarios, ¿sí? Nosotros hoy en día tenemos que pensar como habitantes de Internet y debemos reflexionar por qué nos cuesta tanto cuestionar estas dinámicas. Porque la pregunta es, ¿dejarías entrar a cualquiera a tu casa? Tómate un segundo. Obviamente que me vas a decir, Sol, obviamente que no. Entonces, ¿por qué se nos hace tan difícil proteger nuestros espacios digitales? Esa es mi gran pregunta. ¿Cuál es la brecha que hay? Y no quiero dejar de lado el impacto ambiental de Internet. Otro tema que aborda Marta en su ensayo, que muy pocos libros de tecnología crítica lo hacen, es que aborda con claridad el impacto ambiental de la tecnología. Franco nos recuerda que detrás de cada búsqueda, de cada streaming, de cada interacción en redes sociales que hacemos, hay una infraestructura gigantesca detrás. Centros de datos, cables submarinos, servidores. Todo eso en sí, hasta incluso satélites, todo eso consume energía y muchísima, ¿sí? Muchas veces nos hacen pensar como usuarios o hasta incluso a veces en nuestro día a día como especialistas. Nos olvidamos de la nube, ¿no? Es como, bueno, todos los datos están en la nube. Pero no es que están en un espacio lejano, están albergados en lugares gigantescos de data centers, ¿sí? Ocupan un espacio físico. ¿En qué momento nosotros nos olvidamos de que eso ocupa un espacio y que ocupa energía? Y algo que menciona este libro y que me interesa mucho empezar a ahondar en este tema es que la investigadora chilena Paz Ochoa lo explica claramente también en su libro de Tecnología para un planeta en llamas, que lo estoy leyendo, así que en breve también haré algún post, que ella menciona que solo entre el 6 y el 12% de la energía consumida para los data centers se dedica a procesos de cálculo activos. El resto se destina a refrigeración y al mantenimiento de dispositivos redundantes. Esto para quienes trabajamos en tecnología lo sabemos desde que somos estudiantes dentro de la universidad, ¿no? Estos procesos de refrigeración. Entonces, acá como profesional de la tecnología, esta realidad un poco me sacude, ¿no? Porque ya hoy en día tengo otros instrumentos para cuestionar este tipo de funcionamiento. ¿En qué momento vamos a hablar sobre el impacto ambiental de nuestra industria? Sí, en la industria que trabajo yo, Sol, que estoy grabando este episodio, que escribí este newsletter. Y también
quiero ser totalmente crítica. Entiendo que no a todo el mundo le importe la naturaleza. Vamos a la realidad. Pero sí podríamos ser un poco más empáticos, ¿no? Un poco más coherentes como habitantes del planeta, ¿sí? No ya solo de Internet. ¿No podríamos pensar en un modelo que no destruya todo? Porque efectivamente cuando estudié ingeniería para ayudar a la gente, para hacer una vida más accesible con la tecnología, no para ser cómplice y hasta incluso aportar a un daño a nuestro planeta, y más en los estados en los que estamos. Entonces, me parece que empezar a tener estas conversaciones, estas discusiones, va a hacer que podamos crear una tecnología mucho más buena, ¿sí? No solo desde una perspectiva de ciberseguridad, ¿no? Que acá, cuando hablamos de tecnología, también tenemos que hablar de ciberseguridad, porque acá entra todos estos procesos también. ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? En sí no quiero quedarme en la crítica, como dice Marta en su ensayo, pero me gustaría repasar estos momentos porque no es un ejercicio de nostalgia de que Internet antes era mejor y demás, sino, a ver, también como alguien que trabaja en tecnología sabemos que el progreso no se puede frenar y los pasos agigantados de la tecnología tampoco voy a dar ese discurso. Pero sí es un recordatorio de que estamos en un momento crítico en donde debemos empezar a abrir espacios donde debatir esto, ¿no? Algunos pasos que podemos dar como usuarios, que yo recomiendo muchísimo, es educarse sobre ciberseguridad. Me encantó el libro de Marta en muchas cosas, pero también yo quiero agregar esto, hay que educarse en ciberseguridad. Porque aprender a detectar phishing, usar contraseñas seguras, proteger nuestros dispositivos, son simples pasos, pero también son fundamentales. Por el otro lado, también como usuarios, tenemos que pensar que podemos optar por tecnologías éticas, y esto es súper importante. Hay alternativas de redes sociales, tampoco voy a caer en el que de un día para el otro ya no va a funcionar Instagram y demás, porque ya son tecnologías de redes sociales que funcionan hace muchísimos años, ya están dentro del mercado, pero sí empezar a explorar y a ser más creativos en buscar otras redes sociales que estén más acorde a nuestros principios como usuarios, ¿no? Ya no dejar de ser solamente consumidores tontos, sino empezar a optar por tecnologías más éticas y hasta incluso quienes se dedican a tecnología empezar a investigar. Si tenemos todo este conocimiento técnico duro, empezar a investigar otro tipo de redes sociales, cómo funcionan, tratar de uno, como me gusta a mí decir a veces, poner el cuerpo, mejor dicho, es tratar de explicarle a un colega, a un familiar o un amigo, che, mira, encontré esto, me parece que está buena la idea de esta red social porque es más bien colaborativa. Empezar a investigar, me parece que como ya sea mis estudiantes que están del otro lado, contamos con un conocimiento que puede ayudar muchísimo a la gente. A la gente también me incluyo yo como usuaria final, ¿no? Porque no todo uno lo sabe, pero sí tratar de ser más curioso. Creo que nos estamos olvidando de la creatividad que tiene la tecnología y también de nuestro pensamiento crítico. Por el otro lado, hay algo que me encanta que hace Marta en su ensayo, que es cuestionar el modelo de negocio. Una de las primeras clases que daba cuando empecé en ciberseguridad tiene que ver con que, como lo dice Marta, nos recuerda que los servicios gratuitos no son gratuitos de por sí, lo pagamos con nuestra privacidad, y cambiar esta lógica implica apoyar iniciativas que respeten nuestros datos y apoyar, por sobre todo, modelos que no lucren con nuestra privacidad, ¿sí? Y me gusta mucho esta frase que yo ya anteriormente la he usado, como les mencioné, que cuando no pagas por usar un producto, el que es el producto sos vos, de cierta manera.
Pero hay una frase que ella, esta misma frase, la reversiona de un compañero, ¿sí? Que lo explica así. Y me parece que es más fuerte y hasta inclusive creo que la voy a empezar a utilizar, que es: los cerdos no pagan para entrar en el matadero. Puede ser un poco fuerte la frase, pero de cierta manera es cierto. Si yo como usuario no te brindo información, si como usuario tampoco sos curioso, si como usuario no sabes el valor que tiene toda tu información, tu casa digital, entonces, de cierta manera, con esa ignorancia, estás yendo un poco a un lugar en el cual en verdad no querés estar, pero por la ignorancia no se sabe. Por el otro lado, hablar sobre la sostenibilidad digital, sí, esto es algo súper importante porque tenemos que reducir el consumo innecesario. Empezar a hablar de energías renovables, empezar a educar sobre el impacto ambiental que tiene la tecnología. Desde una perspectiva de ciberseguridad, generamos mucha basura en Internet. Esto es algo que voy a hablar luego. Y esa basura que dejamos en Internet compone nuestra huella digital. Y muchas veces no solo las empresas, si lo vemos desde una mirada totalmente de megacorporación, sino que a quienes más le interesan es a los cibercriminales, ¿no? De esa basura poder, por ejemplo, unir algunos detalles, enviar un phishing, contactar a tus familiares y demás, que pueden llegar a terminar en una estafa o en algo que vos no querés que se sepa. Tu privacidad sobre todas las cosas. Y por último, no quiero dejar de lado que volver a retomar esto de construir comunidades en línea. Imaginar un internet colectivo. Imaginar un internet en donde varias disciplinas puedan interconectarse. No solamente el especialista en ciberseguridad, que sabe no solo técnicamente, sino en la parte de investigación, sino también que eso vaya de la mano con tecnología, con personas de otros rubros, para poder hacer proyectos más colaborativos que hagan de Internet un lugar mucho mejor. Al final del día, las redes son nuestras. A mí este ensayo de Marta Franco me recordó algo esencial, que en sí Internet es un reflejo de nuestras decisiones colectivas. Y lo que hacemos, lo que consumimos y construimos en la red tiene consecuencias, efectivamente. Por eso en sí decidí abrir este espacio para reflexionar y actuar, hacer las cosas diferentes. Y una de mis seguidoras en Instagram me comentó cuando yo subí en una historia que estaba terminando de leer Las redes son nuestras. Me dijo: ¿por qué no las redes son nuestras y recordar que los datos son tuyos?